Buen día, Dios les bendiga. Un honor, como siempre, pararse acá a traer el mensaje del Señor. Y bueno, en esta ocasión, el último servicio del año. Yo siempre he dicho que no entiendo mucho eso de un día es igual a otro. Entonces, lo hemos convertido como en algo significativo, ¿cierto? Y realmente, si lo vemos objetivamente, es igual. Es un día diferente al otro. Pero bueno, es una oportunidad de reflexión. Y ya por ahí escuché en las acciones de gracia de las metas de Año Nuevo. Y todos nos planteamos, ¿verdad? Metas para el Año Nuevo. Y bueno, uno se entusiasma y dice, sí, voy a hacer esta cosa, otra cosa, bien sea a nivel personal, a nivel familiar, profesional, espiritual. Siempre tenemos como esa expectativa de que vamos a hacer algo nuevo. Pero cuando vamos a la realidad o a las mismas estadísticas, muestran que la mayoría de esos propósitos no se cumplen. Y inclusive, cuando uno revisa, quizás los primeros meses o las primeras semanas, inclusive en cuestión de días, uno se da cuenta de que fracasó o como que no cumplió con lo que uno se había planteado. ¿Por qué sucederá esto? ¿Qué creen ustedes? El enfoque correcto, no tenemos el enfoque correcto. ¿Alguien más? No nos esforzamos. ¿Qué más? ¿Por qué a veces no alcanzamos las metas que nos planteamos a inicio de año? ¿Cómo? No tienen a Dios los planes. La hermana dio en el punto, ¿verdad? ¿Alguien más dijo algo por ahí? No es el plan de Dios, sí. Bueno, hablando en términos humanos, hay varias cosas que nosotros pudiéramos ver como causa de que no cumplamos con esas metas que nos hemos establecido. Digamos que yo me planteo a inicio de año hacer la lectura panorámica de la Biblia, que es una de las cosas que siempre se dice acá, muchos pelaron los ojos por ahí. Entonces muchas veces nos establecemos metas poco realistas. Si usted nunca lee nada, es poco probable que usted vaya a ser persistente durante todo un año haciendo la lectura. Entonces la hermana Arely, que es una maestra y que ha pasado toda su vida leyendo, fíjense que ella se planteó leer el Antiguo Testamento a su ritmo y lo disfrutó y glorifica al Señor por eso. También a veces nos falta planificación. Decimos, ok, voy a hacer la lectura panorámica, pero no decimos en qué momento del día lo vamos a hacer, en qué sitio, qué versión vamos a utilizar. Solamente digo, voy a leer y cuando tenga tiempo. También esperamos el momento perfecto o que las condiciones estén dadas. Y sobre todo los que tenemos niños, sabemos que ese momento no existe. Usted tiene que hacerlo y planteárselo y hacerlo porque el momento exacto es cuando los niños se duermen y ya usted también se quiere dormir porque tiene sueño. También a veces nos falta motivación, nos falta tiempo o tenemos muchas distracciones. Ahorita la principal distracción es el teléfono, las redes sociales, y ahí sí uno pasa horas y ni se da cuenta. Porque bueno, es un instrumento que quizás está hecho para eso. Todas esas cosas hacen que nuestra atención se desvíe. Y todo esto hace que las metas que nosotros nos planteemos parecieran como que inalcanzables, como que no, ya para qué, si igualito me pongo la meta y no lo cumplo. Y eso puede llevar a tener ese sentimiento de fracaso y a que no nos planteemos nuevos proyectos. Sin embargo, como les dije al inicio, bueno, es propicio el inicio del año para nosotros reflexionar en qué fue lo que no funcionó y reenfocarnos, como dijeron por ahí, nos falta enfoque. Bueno, vamos a reenfocarnos hacia el futuro, a qué es lo que vamos a hacer. Y justo en el pasaje que les pido que vayan buscando, Filipenses 3, 13, 14, vamos a ver cómo el ministerio de Pablo es una muestra de cómo mantener ese enfoque dentro de nuestra vida como hijos de Dios. Filipenses 3, 13 y 14. Filipenses 3, 13, 14.
Amén, lo tenemos. Filipenses 3, 13, 14 dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces vamos a ir desmenuzando este pasaje, y lo primero que podemos ver allí es que, tal como dijo alguien al inicio, debemos mantenernos enfocados para alcanzar nuestra meta en el Señor. Debemos mantenernos enfocados para alcanzar nuestra meta en el Señor. ¿Quiénes de acá han participado en alguna competencia de alguna naturaleza, de algún tipo? Ajá, Ever, por allá Luis Guillermo, los muchachos más que todo, ¿verdad? Han participado en competencias y tenemos espíritu competitivo. El hombre por naturaleza es competitivo. Si han escuchado de la lucha por la sobrevivencia, entonces eso es algo innato en los seres humanos. Y nosotros aquí en la iglesia lo hemos visto. Muchas veces en las vigilias o cuando hacemos dinámica, bueno, la gente termina hasta peleando. Y que tenemos que decirle, hermano, el espíritu cristiano, calma, es un juego. Y en los campamentos ni se diga, esos muchachos, bueno, son tremendos. Pablo sabía de que esa figura de la competencia vivía en los pensamientos y en lo innato del ser humano. Por eso, en varias de las cartas, y lo vamos a ver en el día de hoy, él usa terminología deportiva o metáforas que tienen que ver con los deportes. Acá él habla de alcanzar una meta. Entonces eso nos habla de que hay una competencia, de que hay una carrera. En el caso particular de esta carta a los filipenses, esto era una colonia romana con una herencia griega importante y ellos conocían lo que era la carrera en pistas. Y entonces él compara la vida cristiana con esa carrera. Y como vemos en el pasaje, él exhorta a mirar hacia adelante enfocados en ¿qué? En la meta. Él sabía que ese ejemplo podía ser de inspiración o podía que los lectores originales entendieran a qué él se estaba refiriendo, porque estaba usando una muy buena ilustración. Pero la primera pregunta que a mí me surgió cuando leí el pasaje es, ¿qué meta es esa de la cual habla el apóstol Pablo allí? ¿Cuál es esa meta que nosotros debemos alcanzar? Para esto nos vamos a ir al contexto y vamos a leer Filipenses 3, 10 y 11. Filipenses 3, 10 y 11, unos versículos antes del que ya leemos, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer al Señor. Pero ese conocer al Señor no es como usted conoce al señor de la panadería o a cualquier persona, ¿ok? Que es un conocimiento superficial. Ay, sí, yo conozco a Henry David, tengo años viéndolo en la iglesia. Esa es una forma de conocer, ¿cierto? Tampoco es un conocimiento intelectual de que yo he estudiado la Biblia y conozco las enseñanzas de Jesús y puedo recitarlas, puedo repetirlas. Este conocimiento del que habla Pablo es un conocimiento más profundo, es un conocimiento íntimo, un conocimiento que nosotros podamos vivir, que nosotros podamos practicar. Y eso solamente lo vamos a lograr siguiendo sus pisadas, cumpliendo su palabra, llevando una vida en santidad y tratando de imitar a Jesús. Como dice la palabra en 1 Corintios 2:16, teniendo la mente de Cristo, pensando como pensaría el Señor. Esa es la meta. Fíjense que el siervo Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando buscas en otras versiones dice que ahora te conozco profundamente, porque a través del sufrimiento y de todo lo que él pasó y de ver cómo Dios se glorificó en su vida, él puede decir que realmente ahora sí conoce al Señor. Eso también incluye experimentar el poder de su resurrección.
Y sabemos que solamente a través de la acción de Dios y su bendito Espíritu Santo es que el Señor fue levantado de la muerte y se vivió la resurrección. Si a mí quizás no lo había visto, que ese mismo Espíritu que levantó al Señor de entre los muertos es el Espíritu que mora en nosotros. Imagínense el poder que tiene eso. Y el Señor dice que ese poder que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo, fíjense lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Señor nos dio ese poder. ¿Pero ese poder para qué? En Hechos 1:8 dice que es para ser testigos de Él, para cumplir su misión, para llevar su evangelio. Entonces Dios nos capacita. Y es tan bueno que además de ese espíritu nos capacita con los dones espirituales. Todo eso lo hemos venido hablando acá en la iglesia, ¿correcto? Y sabemos que esos dones son para edificación de la iglesia. Entonces fíjense cómo todo redunda al servicio del Señor. Entonces nosotros podemos experimentar ese poder de la resurrección cuando dependemos del Espíritu Santo, cuando no dependemos de nuestra fuerza, cuando practicamos la oración buscando la voluntad de Dios, cuando servimos al Señor a través de los dones que Él nos ha dado. De esa manera nosotros conocemos más profundamente al Señor porque sentimos en nuestro corazón ese poder que Él nos dio a través del Espíritu Santo. Amén. También dice el pasaje, participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y fíjense que Pedro también decía en 1 de Pedro 2, 20, 21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces se trata de esa vida de sacrificio por el Señor, de dejar esa antigua vida de las cosas que quizás nos gustaban, que quizás disfrutábamos, pero que no glorificaban al Señor, por llevar una vida de santidad, una vida alejada del pecado, una vida imitando la humildad del Señor, su amor, e inclusive estar dispuesto a sufrir por su causa, que quizás es algo que nosotros no hemos experimentado profundamente, pero que muy probablemente a algunos nos tocará vivir. Y a veces sufrimos y pensamos que sufrimos por la causa del Señor, y sufrimos es por nuestras propias malas decisiones. Entonces tenemos que tener ese discernimiento para decir, oye, actué de tal manera, o esta decisión que tomé no es la correcta, y estoy sufriendo por mi misma mala decisión, y no porque el Señor me ha puesto esta prueba. Porque muchas veces cometemos ese error de que cuando estamos pasando por algún momento adverso, bueno, este es el Señor que me está probando, ¿sí? Yo digo, ¿y el Señor así está seguro? ¿No será que tú estás actuando mal y por eso te va mal? Que el Señor nos ayude porque Él permite todas las cosas. El pasaje termina diciendo en el contexto, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pareciera que Pablo como que tuviera dudas, ¿verdad? Si de alguna manera llegase, aquí más que duda es lo que plantea es humildad. Esa humildad que nosotros debemos imitar. Y nosotros debemos aguardar, así como Pablo, esa esperanza, más que una esperanza es una verdad, más que es una certeza que nosotros tenemos. Y no es algo que vamos a tener en el futuro, es algo que vivimos el día a día, de manera anticipada y que se va a consumar cuando el Señor venga. Dice 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El Señor conoce nuestros más íntimos pensamientos, todo lo que hacemos, y dice acá Pablo que nosotros también lo conoceremos cara a cara. Qué hermoso momento, ¿verdad? Entonces, ya conociendo un poco a profundidad lo que es esta meta, que tiene que ver con conocer al Señor, con
imitarlo, comparecernos cada vez más a Él. ¿Qué debemos hacer? Algunas cosas que nosotros podemos hacer para mantener ese enfoque, para mantenernos enfocados, que como hemos visto, quizás es la principal causa por la cual nos desviamos de la meta. En este punto quisiera hablar un poco de lo que les he dicho de los atletas. Los que me conocen de un poquito tiempo saben que yo fui corredor. Y bueno, unos 3 y 30 kilos antes, yo corría, hacía running. Y bueno, de ahí me quedaron bastantes enseñanzas. Y fíjense qué bueno es el Señor que, wow, hoy las puedo aplicar acá. Y yo les escribí aquí. El atleta que participa en una carrera debe tener un plan para saber a qué velocidad correrá. Debe estudiar la ruta para saber cuándo acelerar el paso, cuándo rebasar a otro corredor y mantenerse enfocado en cumplir el objetivo que se ha planteado. No te puedes distraer con los elementos de la ruta. Y para hacer todo esto, inclusive hay gente que estudia y te puede asesorar. Entonces, hay varias cositas ahí de ese ejemplo que nosotros podemos ver de cómo mantener el enfoque. Lo primero es que debemos tener los objetivos claros como cristianos. Muchas veces vamos de aquí para allá creyendo que estamos haciendo las cosas enfocados y quizás nos desviamos. Y para esto es clave saber cuál es la meta. Si usted tiene una meta final, un objetivo final, que es conocer más profundamente al Señor, sus objetivos deben ir dirigidos a cumplir esa meta. Romanos 8:29 dice, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Señor nos creó para eso, nos eligió para eso. Entonces, en base a esa elección y a esa predestinación, nosotros deberíamos andar. Pero algunas veces en el transcurso de nuestra vida espiritual o de nuestro crecimiento, nos desanimamos o hacemos las cosas por obligación o porque, bueno, yo soy parte, tengo que hacerlo. O muchas veces dejamos de hacer cosas. Otras veces también actuamos por activismo. Sí, yo quiero hacer. Ajá, pero ¿para qué? ¿Entiendes realmente cuál es la motivación? ¿Cuál es la meta detrás de todo eso? Entonces, es importante, hermanos, que reflexionemos realmente que todo lo que nosotros hagamos vaya detrás de ese objetivo. Sea fuera de la iglesia o fuera dentro de la iglesia. Porque a veces también dentro de la iglesia podemos perder el enfoque. ¿Para qué quiero cantar? ¿Para qué quiero tocar? ¿Para adorar al Señor? ¿O para explotar mi talento? ¿Para explotar el talento, el don que Dios me dio? ¿O para que me vean? ¿O para ser reconocido? Todas esas son cosas para reflexionar. También es importante que conozcamos nuestras prioridades. Y como cristianos, y el Señor lo dijo muy claro, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y esta debe ser nuestra prioridad. Y tener eso como primer mandamiento nos obliga a obedecer, a servir al Señor. Y nos lleva al segundo mandamiento. Eso está en Mateo 22, 37 al 39. Dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese amor de Dios y ese amor a Dios nos lleva a amar al prójimo. Pero muchas veces dejamos a Dios atrás y colocamos otras cosas por delante. Nuestra familia, el esposo, los hijos, el trabajo, los estudios, las metas personales, que no es tan mal, pero cuando nosotros tenemos a Dios en el primer lugar y entendemos lo que es el amor de Dios, vamos a lograr tener cada cosa en su lugar, que cada uno desde su enfoque tiene el lugar que le corresponde y de esa manera glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Mucho se dice también que la familia es nuestro primer ministerio, pero eso es reflejo del amor de Dios. Entonces todo nos lleva a ese gran mandamiento y a esa gran prioridad. También otra forma de mantener el enfoque es evitar que las metas personales y las distracciones nos hagan que nos desenfoquemos. Y no está mal que nosotros tengamos un tiempo de entretenimiento, de diversión, pero el problema es que a veces ocupan demasiado tiempo de nuestras vidas. Y aquí todos saben que podemos pasar 1 hora
scrolleando en el teléfono, viendo redes sociales, o si hay una serie que te gustó, puedes pasar toda la noche viendo la serie. Pero ¿y cuando te toca leer la Biblia? O cuando nos toca venir a la iglesia, a veces queremos que se acabe rápido. O bueno, si repiten, si hablan. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos logrado mantener nuestra concentración, nuestro foco en las cosas del Señor. Y dice Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, no está mal distraerse, hacer algún deporte, inclusive lo de las redes sociales con sus limitaciones quizás, pero debemos ver también las cosas del Señor. Y en cuanto a las metas personales, es natural, todos tenemos metas, todos necesitamos desarrollar quizás nuestra profesión, tener una forma de sustento para nuestra familia, pero todo esto también debe ir alineado con el propósito de Dios para nuestra vida. Y muchas veces dejamos de hacer las cosas del Señor, y no solamente al hablar de congregarnos, que es importante, pero también lo que tiene que ver con nuestras disciplinas espirituales, por el trabajo, por la familia, por las obligaciones. ¿Y qué pasa? Leía por allí que lo que sucede es que esas obligaciones del mundo o de nuestra vida, nosotros tenemos que rendirle cuentas a alguien. Si no voy al trabajo, el jefe me regaña. Si no atiendo a mi esposo, se pone bravo. Y así sucesivamente. Pero también vamos a rendir cuentas al Señor en algún momento. Entonces es importante que nos enfoquemos, que evitemos que esas metas personales nos hagan perder el enfoque. Entonces, hermanos, a la luz de este principio de tratar de mantener el enfoque, es bueno que nosotros reflexionemos. ¿Qué es lo que nos está haciendo desviarnos de la meta? Cada quien probablemente con alguna de estas afirmaciones ha reflexionado. Oye, sí, me identifico. O bueno, no es lo que dijo el hermano, pero es esta cosa. Entonces busquemos, son los afanes del día a día, es la crisis, es que no tengo mis prioridades claras, me afano en alguna cosa que quizás le está quitando el espacio a Dios. A veces no dedicamos el tiempo suficiente, creemos que solamente con venir acá los domingos ya estoy bien con el Señor. ¿Qué otra cosa debo hacer o qué debo dejar de hacer para yo enfocarme en la meta? Si usted ha logrado identificar alguna de esas cosas que lo está desviando de la meta, póngase a cuentas con el Señor, busque ayuda, hable con los pastores, puede hacer un plan, pero es importante que nosotros hagamos un plan de acción para mantenernos enfocados en el Señor, ya teniendo en mente y sabiendo cuál es la meta, que es conocerlo, tener una relación personal con Él y parecernos cada vez más a Él. Amén. También en este pasaje, cuando seguimos estudiando, veamos el versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y de allí nosotros podemos entender que no debemos fijarnos en lo que hemos recorrido, sino que debemos esforzarnos en lo que nos falta por recorrer. No debemos fijarnos en lo que hemos recorrido, sino esforzarnos en lo que nos falta por recorrer. Y esta expresión, viniendo de Pablo, wow, es una gran expresión de humildad. Cuando vemos el trabajo misionero de Pablo, él hizo 3 viajes misioneros, se dice que aproximadamente recorrió 14,000, casi 15,000 kilómetros en 14 años de ministerio misionero. 14,000 kilómetros es bastante. Y uno lo imagina ahorita, pero imagínense en ese tiempo, que no había ningún tipo de automóvil motorizado, era a pie, en camello, a caballo. Y no solamente eso, sino que no era que estaba paseando, no era un tour. Él estaba llevando la palabra del Señor. Establecía iglesias. Luego que establecía iglesias, regresaba
a revisar cuál era la situación de las iglesias. Y en todo ese proceso sufrió persecuciones, burlas, maltratos, encarcelamientos. Y en esos encarcelamientos escribía cartas para monitorear, para aconsejar a las iglesias. Y a pesar de todo esto, él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nos pone la vara alta, ¿verdad? Él reconoce que se encuentra en camino a cumplir su meta en el Señor. Pero también nos exhorta a que olvidemos lo que queda atrás y que prosigamos hacia adelante. Y él mismo lo hizo. Vamos a leer Filipenses 3, allí mismo, del 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, según esto, el que ve hacia atrás la vida de Pablo dice, bueno, Pablo era un creyente fiel en el contexto que él está, ¿no? El que lo ve es un creyente fiel, un judío por nacimiento, por derecho y por elección. Llegó a ser fariseo y cumplía los preceptos de la ley ante los ojos de aquellos que lo estaban descalificando. Él podía decir, yo soy mejor que cualquiera de ustedes y he hecho más por el Señor que cualquiera de ustedes. Pero sigamos leyendo. El 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso que él era, él lo dejó atrás. Todos esos títulos, todo el renombre. Él dice que lo da a pérdida como basura. Y basura en la traducción es el estiércol. Es lo que sobraba y se daba a los perros, a los cerdos. Era un término fuerte. Entonces todo eso él lo echaba atrás comparado con lo que era alcanzar el conocimiento del Señor. Quizás eso es lo que puede ser visto como lo bueno que él fue dentro de su cultura. Pero también sabemos que él tuvo un pasado como perseguidor, como maltratador, como quizás asesino de cristianos. Él perseguía a los cristianos. Pero él dice en 1 Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy el que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. También le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Estas cosas no significan que es un borrón y cuenta nueva en la vida de Pablo. Y muchas veces como cristianos caemos en el error de lo típico que dice la gente. Claro, después que quemaste el mundo, ahora tú me vas a señalar. Y caemos en ese error. Eso no es por nosotros, es la gracia de Dios que actuó en nosotros y nos sacó de allí. Y no debemos juzgar para condenar. Debemos con mansedumbre enseñar a los demás. Pablo era consciente de su pecado y de todo lo malo que pudo haber hecho, pero él se arrepintió y entendió que Cristo le estaba dando una nueva oportunidad y un propósito. Él se liberó de toda esa esclavitud del pecado y decidió, y el Señor lo llevó a dedicar una vida al servicio de Él.
Entonces, hermanos, no hay que mirar atrás. Cuando uno está en la parte del running, hay una regla que dice no mirar atrás. Si tú miras atrás, eso puedes perder energía, pierdes concentración. Si estás viendo para atrás y no miras el camino, te puedes tropezar y te puedes caer. Inclusive, si te pones a ver hacia atrás, el que viene atrás dice, ay, este está cansado. Y le das la oportunidad lo motivas mentalmente a que te rebase. Entonces, siguiendo el ejemplo de Pablo, no miremos atrás. Y esto me hizo recordar el pasaje de Génesis cuando la mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Y qué le pasó? Y el Señor también dice, el mismo Señor Jesús dice en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces hay que estar concentrados hacia adelante. Muchas veces los fracasos del pasado, nuestros pecados, todo lo malo que hemos hecho, cuando no creíamos o aún siendo creyentes, los errores que cometemos son un obstáculo que nos impiden seguir adelante. No nos creemos suficientes, no nos creemos capaces, no creemos que el Señor se pueda fijar en nosotros. Pero sí, hermanos, si el Señor nos escogió, Él nos sigue capacitando y estamos llamados a eso a pesar de los errores que hemos podido cometer. Entonces hay que mantener la mirada hacia adelante. Por otro lado, tampoco debemos ver todo lo bueno que hemos hecho. No, yo este año hice esto, hice aquello, ya. Si Pablo, fíjense todo lo que había hecho, dijo, todavía creo que no lo he alcanzado. No pretendo yo haberlo alcanzado. Entonces nosotros aún nos falta. Eso es una carrera del día a día, de perseverancia. Y es hasta el final, hasta que el Señor venga. Que el Señor nos encuentre cuando sea el momento, sirviéndole. Y que no nos cansemos y que no digamos, no, ya está bien. Ya serví lo suficiente, ya le seguí lo suficiente. Que nos ayude más bien a cada vez tener ese ímpetu, esa motivación de querer servirle. Entonces, hermano, el llamado es a que prosigamos con determinación para alcanzar ese premio que el Señor nos ofrece. El 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De aquí vamos a salir todos corredores. Fíjense, 1 Corintios 9, 24, 27. ¿No se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y ese premio del que habla ahí es la recompensa que nosotros recibiremos al final. Cuando alcanzamos esa meta y cuando estemos con el Señor en la vida eterna, lo veremos cara a cara. Ahí lo conoceremos totalmente. Amén. Y es el cumplimiento final de todas esas promesas de Dios. Pero este llamado no es que, bueno, yo lo voy a hacer para verlo allá, sino que aquí, a través de su palabra, tenemos la oportunidad de conocerle. Y viviendo una vida que le agrada a Él, también nos acercamos cada vez más a verlo realmente como es Él. Entonces, alcanzar esta meta, este premio, nos demanda paciencia, perseverancia, disciplina. Y el autor de Hebreos dice en Hebreos 12:1, esto es bastante conocido. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y toda esa nube de testigos, cuando vemos el contexto allí, es todos esos hombres de fe del Antiguo Testamento que con sus errores, con sus desaciertos, fueron obedientes al Señor y siguieron con fe y perseverancia la carrera de la fe y obtuvieron el premio que el Señor les prometió. Entonces, así como los atletas
soportan el esfuerzo físico, soportan el agotamiento. Uno a veces los ve que llegan hasta con su último aliento, se desmayan en la meta. Que también nosotros podamos ser perseverantes, seguir luchando, seguir aguantando las dificultades, porque ¿vale o no vale la pena el premio final? Sí vale la pena, ¿verdad? Y ¿saben qué? No es imposible el que nosotros alcancemos ganar esa carrera. Entre 8 y 10 años después de que Pablo escribió este pasaje de Filipenses, él le escribe una carta a Timoteo. Vamos a buscar 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Y alguien que lo lea, por favor. Allí Pablo sufrió encarcelamientos, persecución, pruebas. De hecho, escribe aquí a Timoteo desde la cárcel. 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Así es, hermano, sí es posible. Allí Pablo era un humano como lo éramos nosotros, que fue elegido por el Señor como el Señor nos eligió a nosotros. Pero no es nuestro éxito, no es en nuestras fuerzas. Es esa capacidad de conservar la fe, de buscar conocerle al Señor más profundamente y de buscar vivir ese poder que Él nos da a través del sacrificio de Cristo y a través del Espíritu Santo, que nosotros podremos alcanzar esa meta. Póngase de pie. Vamos a orar para que la culminación de este año sea ese momento propicio para que nosotros reflexionemos en qué nos está obstaculizando seguir la meta y que nosotros podamos refrescar nuestros ojos para ver el camino y tener claro el destino. Y que podamos tener ese compromiso, esa convicción y esa motivación, porque ya nosotros obtuvimos el premio, hermanos. Estamos como Pablo, en una espera paciente para que se consume lo que ya el Señor nos prometió desde el inicio, desde antes de que nosotros naciéramos, ya habíamos sido predestinados para Él. Oremos. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque Tú nos elegiste, Señor, nos predestinaste y desde ese tiempo, Señor, Tú tenías un propósito con nosotros. Y ese propósito es que nosotros podamos conocerte profundamente, Señor. Que podamos establecer una relación contigo, que podamos parecernos más a Ti, Señor. Y nosotros sabemos que Tú nos prometiste, Señor, que seríamos recompensados. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con la mirada puesta en Ti, entendiendo, Señor, que debemos buscarte en intimidad a través de tu palabra, pero también con nuestra vida, con lo que hacemos, Señor, con cómo nos conducimos, siendo de testimonio, llevando tu enseñanza, Padre. Todo esto redundará en parecernos más a ti, en alcanzar esa estatura tuya, Señor, que debe ser nuestra meta como creyentes. Ayúdanos a estar enfocados, Señor, y entender que ya tú nos has dado ese premio que aguardamos pacientemente. Es nuestro deseo, Señor, verte cara a cara, conocerte tal cual como tú eres, Señor. Ayúdanos, Padre, a acercarnos cada vez más a ti, Señor. A llevar una vida que te agrade, Señor, y que redunde en poder servirte, poder agradarte, y que al final de nuestra vida podamos decir como Pablo, que he corrido la carrera y he guardado la fe, y ahora me aguarda esa corona de justicia, Señor. Nosotros también queremos alcanzarla, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si nos hemos desenfocado, si hemos perdido el enfoque de la meta, y permítenos seguir sirviéndote, seguir haciéndolo con amor, con excelencia, para agradarte a ti, Señor, y no a los hombres, Señor. Ayúdanos a llevar tu evangelio y que todo lo que hagamos redunde para el cumplimiento de la gran comisión, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por mostrarnos a través de tu palabra
que sí es posible alcanzar las metas en ti. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos, Señor.